Buenas tardes, les comparto pantalla. Bien, vamos a checar el propósito de la unidad. Este es el nombre de la unidad completo. Ahorita vamos a ver funciones racionales. Sí, entonces este es el propósito de la unidad. Y bien, vamos a ver un material que tengo ya hecho de algunos años atrás. Iniciamos con funciones racionales. Aquí está cómo se expresa una función racional. Y pues una característica es que la función debe de ser irreducible, ¿sí? Que no se pueda simplificar, ¿no? Más. Bien. Para determinar el dominio, nos dice que, bueno, aquí nos dice que está definida en todos los reales, ¿sí? A excepción de aquellas que anulan el denominador. Acuérdense que el denominador pues, es la parte de abajo, Q de X. Entonces, en forma general, queda como dominio de la función todos los reales. Esto lo vamos a poner como conjunto de números reales, esta R, menos el valor de X, tal que Q de X sea igual a 0, ¿sí? Entonces, esta es una sintaxis general. Ajá. Por ejemplo, vamos a ver esta función, donde su dominio pues, son todos los reales, excepto el valor de X, que haga que X más 2, que es este de acá abajo, sea igual a 0, ¿no? Entonces, pues, yo lo determino, hago esta ecuación, despejo X y encuentro que X vale menos 2, que es el valor que no puede tomar la variable X. ¿Sí? Entonces, me queda como todos los reales, excepto el menos 2. Y es como encuentro el dominio. ¿Sale? Y bueno, para analizar una función racional, ¿sí? En este caso, pues vamos a checar estas características, ¿sí? Que tiene. Ya habíamos mencionado el dominio, está formado por los valores de R, que son el conjunto de los números reales, excepto los que anulan el denominador, que es lo que les expliqué aquí, ¿no? Sí. Eso es para determinar mi dominio. Otra, para determinar las asíntotas verticales, ¿sí? Y me dice que es Q de A, donde A pues viene siendo el valor que voy a poner para encontrar mi ecuación de la asíntota vertical, ¿sí? Y es el que hace que sea 0, ¿no? Q de A sea 0. Entonces, en este caso, por así decir, una asíntota sería X igual a menos 2, ¿no? Para este ejemplo. Sería su asíntota. Y pues nada más en este caso tendría una porque son ambos de grado 1. Bien. Vamos a ver. Pues nada más denle una leída. Habla de cómo es el comportamiento de las ramas de la gráfica, ¿sí? Y aquí vamos a ver también otro caso que pues difícilmente vamos a ver, que es el de las asíntotas oblicuas, ¿sí? Y esta ocurre cuando P de X es una unidad mayor que el grado de Q de X. Parece que vimos ecuaciones polinomiales de grado 2, grado 3, grado 4, grado n. Entonces aquí cuando el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador, nos dice que existe un asíntota oblicuo, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos casos no los vamos a ver.
pero pues lo pongo porque existe. Ajá. Vamos a ver lo que sí, las asíntotas horizontales. Y hay estos casos, cuando y es igual a m entre n, ajá, siendo m y n los coeficientes respectivos de mayor grado del numerador y del denominador, ¿no? Que son estos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta función, ambas son de grado 1, entonces aquí tengo un 1 y acá abajo también tengo un 1. Y entonces el de arriba es m y el de abajo es n. Entonces sería 1 entre 1, pues es 1, ¿no? Y ahí tendría una asíntota, ¿no? Según lo que me dice aquí. Pero ahorita lo checamos y lo comprobamos, ¿no? Entonces, me dice que tendré una asíntota horizontal en m entre n, ¿no? ¿Sí? Bien, aquí también me dice que si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces hay una asíntota horizontal en y igual a 0. Aquí ya me da el valor. Ya lo tengo que calcular como arriba. Aquí ya es seguro que hay una en y igual a 0. ¿Sí? Y el último caso, si el grado del numerador es mayor que el del denominador, entonces no tiene asíntota horizontal. Entonces, pues puede que exista, puede que no. Y bueno, aquí damos una definición de lo que era la asíntota, ya se les había medio comentado la vez pasada, esta la saqué de un diccionario de matemáticas, y así es como definen una asíntota. Ajá. ¿Sale? Entonces quedamos que la asíntota y la curva pues nunca van a tocarse cuando tiende a infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tengo otras definiciones que son los ceros de la función. En este caso, pues es el valor de x, ¿sí? Que hacen que f de x sea 0, ¿no? Entonces, aquí también existen ceros. Y viene siendo la intersección con el eje x, ¿no? Acuérdense. ¿Sale? El dominio, pues ya sabemos que es el conjunto de valores de x para los cuales existe o está definida la función, ¿sí? Y el codominio, rango o recorrido, ¿sí? Que son los valores que toma la variable y, ¿no? ¿Sale? O f de x, que también se puede simbolizar así. Bien, pues estos son conceptos básicos y esto es como una recetita, ¿no? De cocina para poder encontrar las asíntotas horizontales, ¿no? ¿Sí? De manera más rápida. Ajá. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo de aquí. Chéquenme, porque como inicié con algunos grupos, a lo mejor este ya lo vimos, el de f de x igual a x sobre x menos 2. Ya vimos este ejercicio. Ok, pues vamos entonces a usarlo. Dice, analiza y representa gráficamente la función. ¿Sí? Vamos a hacer un esbozo de la gráfica, no vamos a hacerlo de manera exacta y precisa, sino un esbozo nada más. ¿Sí? Entonces, yo analizando la función, pues sé que va a haber un valor que va a hacer que esto sea 0, y pues es 2. Entonces, mi dominio son todos los reales, excepto el 2. Ya lo definí. Sí. La forma normal de proceder es poner x menos 2 igual a 0 y despejar x, ¿no? Y ya encontraron este valor. ¿Sí? ¿Sale? Bien, las asíntotas, aquí resulta que para la asíntota vertical, pues prácticamente este valor que obtuve aquí es 2, es una asíntota. Pero ojo, acá arriba, aquí es un punto y aquí es una ecuación. Ajá.
Aquí es el valor que toma la variable X. Y aquí ya es una ecuación de una recta. ¿Sí? ¿Vale? Entonces hay que saber diferenciar. Cuando me hablen de asíntota, es una recta. ¿Sí? Como en el caso de la directriz, cuando trabajamos con parábola. Bien, entonces, ¿qué les van a pedir? Dominio, las asíntotas, ya sea vertical y horizontal. La horizontal, lo copié de arriba de la recetita de cocina, ¿no? Y les dice que P de X y Q de X tienen el mismo grado. Efectivamente, tienen el mismo grado. Tanto el numerador como el denominador. ¿Sí? Entonces, la asíntota horizontal está en y igual a mn, donde m y n son los coeficientes respectivos de mayor grado de P de X y Q de X. Entonces, les decía que aquí pues tengo, este es el coeficiente, es 1, y abajo pues este es 1. 1 entre 1, pues me va a dar 1. Entonces, yo ya tengo una asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Duda de esto? Entonces, pues yo voy a usar estas recetitas, para encontrar mis asíntotas horizontales. La vertical, pues, les digo que es relativamente fácil. Al encontrar el que anula el denominador, encuentro la ecuación también, casi automáticamente, ¿no? Bien. ¿Qué voy a hacer después? Los ceros, ¿no? O la intersección, pero este sería el cero cuando intercepta el eje de las X. Y acá pues ya es nada más el punto que intercepta el eje de las Y, o la ordenada al origen. Ajá. Entonces, aquí voy a sacar con el eje X, entonces para ese caso doy valor a f de X, que va a ser 0, y encuentro el valor que me dé en X. Ajá. Y para el caso del eje Y, voy a dar valor a X, que va a ser 0, y voy a encontrar el valor de f de X, ¿no? Y en este caso, pues, no lo plasmé, pero si este vale 0, entonces todo lo de acá se multiplica por 0, y entonces X es igual a 0. Y entonces aquí, esta es X, acuérdense. Y f de X, pues ya me dijeron que valía 0. Entonces, se interceptan 0,0. Ajá. Para el eje X. Para el eje Y, pues me dicen que tengo que darle valor de X igual a 0. Entonces aquí hagan de cuenta que sustituyo 0 y acá 0. Y 0 entre cualquier número, excepto el 0, ¿sí? Pues me va a dar 0, ¿no? 0 entre menos 2 me va a dar 0. Entonces, y vale 0. Y aquí lo pongo. Y pues ya me dijeron que es el valor que yo le tengo que dar. Entonces, intercepta el eje de las Y en este mismo punto, es decir, en el origen, ¿no? Bueno, eso sería lo que tendrían que hacer. Ahora, ¿cuál me va a servir para sacar mis intervalos? Pues el valor de X o los ceros. Ajá. Entonces, si checan, X vale 0. Entonces, yo aquí, en el eje de las X, que viene siendo la recta numérica, voy a poner aquí este punto de ese 0. ¿Sí? Y este punto que tengo aquí, este 2 que estoy marcando aquí, viene siendo este que encontré acá, el cual no puede tomar la variable X. Ajá. Entonces, con esta información yo voy a sacar mis intervalos. Y si checan, aquí puse de menos infinito a 0, es un intervalo. De 0 a 2 es otro intervalo. Y de 2 a más infinito es el tercer intervalo. Ajá. Entonces, en este caso, tengo 3 intervalos. Y acá abajo los pongo. Intervalos. De menos infinito a 0. De 0 a 2. Sin tocarlos, ¿eh? Y de 2 a más infinito. ¿Qué quiere decir sin tocarlos? Porque aquí no voy a tomar el 2. Si lo tomara, yo tendría que poner un corchete. Es un intervalo cerrado. Pero no, voy a dejarlo como un intervalo abierto porque no estoy tomando ese valor. ¿Sale?
Igual para los demás. Obviamente el infinito, pues menos no lo puedo cerrar, porque el infinito, pues, no es un número, es algo que me está diciendo que es infinitamente pequeño o infinitamente grande, ¿no? ¿Sí? Entonces no puedo cerrar, porque eso no, si no puedo cerrar aquí, pues menos acá. Cuando no estoy tomando el 0, ni estoy tomando el 2. Tomo valores próximos a estos valores que tengo aquí en medio. ¿Sí? Bien, ¿cómo lleno mi tabla de signos? La tabla de signos tengo que trabajar con el numerador acá arriba y con el denominador acá abajo. Si ustedes checan qué tengo en el numerador, pues tengo X. ¿Qué tengo en el denominador? Tengo X menos 2. Es lo que estoy poniendo aquí. X y X menos 2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé qué signo va a tomar? Ah, pues, si yo trabajo nada más con el numerador y voy a trabajar en este intervalo, puedo tomar un valor cercano a 0, por la izquierda o por la derecha. ¿Sí? Y puedo tomar tan pequeño como yo quiera. Pero con fines prácticos, lo que hago es tomar enteros, ¿no? Entonces, el primer entero hacia la izquierda es menos 1. Entonces, tomo ese. Pero puedo tomar el menos 2 o el menos 3, el que ustedes quieran, hacia el infinito negativo. ¿Sí? O pueden tomar uno menor que la unidad también. ¿Sí? No importa. Pero les digo, con fines prácticos, pues tomo un entero. Entonces voy a tomar el menos 1. Sustituyo aquí ese menos 1 y les digo, ¿cuál sería el signo de este menos 1? Pues menos. Y aquí lo pongo. Ahora, voy a tomar en este intervalo otro número. ¿Sí? Pues puede ser el 1, o puede ser el 0.5, o el 1.5, o el 0.1, o el 1.9, o 1.99. El que yo quiera. ¿Sí? Entonces aquí por comodidad, pues tomo este entero que está en medio, ¿no? Tomo el 1. Si aquí sustituyo el 1, ¿qué signo va a tener el numerador? Ah, pues positivo, porque es 1 positivo. ¿Sí? Y luego me voy al otro intervalo, que es de 2, sin tocarlo, a más infinito. Entonces, el que le seguiría entero sería el 3, o el 4, o el 5, o el 6, el que yo quiera. Voy a tomar el 3. Si aquí sustituyo el 3, ¿qué signo tengo? Pues positivo. ¿Sí quedó claro cómo llené este primer renglón de signos? Tomé valores entre esos intervalos para el numerador. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Voy a trabajar ahora con el denominador, que es este. Igual voy a tomar valores entre este intervalo. Voy a tomar el menos 1 nuevamente por comodidad. Entonces, menos 1 lo sustituyo aquí. Menos 1 menos 2 me da menos 3. ¿Qué signo tengo? Pues negativo. Es menos 3. ¿Sí? Luego tomo otro entre estos dos. Nuevamente voy a tomar el 1. Pero puedo tomar el 0.5, el 1.5, el que ustedes quieran, entre este intervalo. ¿Sí? Y entonces digo, bueno, tomo el 1. Si sustituyo aquí el 1, pues me va a dar 1 menos 2, me va a dar negativo. Entonces el signo es negativo. ¿Sí? Y por último, en el tercer intervalo, que es de 2 a más infinito, ¿qué valor voy a tomar? Ah, pues voy a tomar el 3 nuevamente. Entonces sustituyo aquí el 3. 3 menos 2 me da 1. ¿Qué signo me quedó? Pues positivo. Hasta ahí queda claro cómo llené el tercer renglón en este caso. Sí, profe. Bueno, y como mi función ahora es el signo de la función, y mi función es un cociente que se está dividiendo numerador entre denominador. Ajá.
Entonces, pues hago la división, menos entre menos me da más entre menos me da menos, y más entre más me da más. Aplico la ley de los signos para la división, ¿sí? Y entonces yo ya tengo el signo de la función. Estos son los signos de la función completa. Y por último voy a ver la posición de la gráfica, ¿sí? Si es positivo, me va a dar que la gráfica pasa por arriba del eje X. Si es negativo, me dice que la gráfica pasa por abajo del eje X. Y nuevamente, si vuelve a ser positiva, pues quiere decir que pasa por arriba del eje X. ¿Sí? Y esta información me basta para yo hacer un esbozo de la gráfica o una gráfica. ¿Sí? Bien. Hasta aquí se supone que yo terminaría y esta actividad se las dejo a los alumnos, ¿no? Pero pues voy a continuar, ¿no? Calcula algunos puntos adicionales que me permitan hacer una mejor gráfica, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, los que ustedes consideren que les permitan hacer su gráfica de mejor manera. ¿Sí? ¿Cómo voy a encontrar los puntos adicionales? Pues dándole valores a X y obteniendo el valor de Y, ¿no? Sustituyendo directamente en la función. ¿Sí? Si yo digo que X vale 3, pues entonces aquí arriba va a ser 3 y acá va a ser 3. Pero 3 menos 2 me da 1 y entonces me va a quedar 3 entre 1. Entonces, cuando X vale 3, Y vale 1 y ese va a ser un punto en la gráfica por donde pasa esa curva, 3,1. Y así como evalúo este punto, puedo evaluar todos los que quiera, los que sean necesarios, para trazar mi gráfica de la mejor manera. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro con lo de los puntos adicionales? Sí, profe. Bueno. Siguiente que les dejo al alumno. Realiza el trazado de la curva, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En una hoja milimétrica pongo mis asíntotas, pongo mis puntos adicionales, pongo mi punto donde intercepta el eje X, donde intercepta el eje Y, que aquí coinciden, ¿sí? Y uso esta información que dice que de menos infinito a 0, la curva pasa por arriba del eje X, de 0 a 2 pasa por abajo y de 2 a infinito pasa por arriba del eje X. Pero tengo que contemplar mis asíntotas, que es lo que no voy a rebasar cuando tiene infinito. ¿Sí? Entonces eso es importante. Entonces, ¿qué hago primero? Pongo mis asíntotas, pongo mis puntos, ¿sí? Y luego tomo en cuenta esto, de por dónde pasa la función. Y las uno, los puntos que tenga los voy a unir con curvas, no con rectas, ¿no? Y no faltó el alumno que une los puntos con rectas. Está mal. Por último, calculo el codominio o rango de la función. En este caso, ¿sí? En este caso, Y puede tomar todos los valores excepto el 1. ¿Cómo lo determiné? Bueno, necesito basarme en mi gráfico, ¿sí? Hay otra forma, despejando de aquí, despejando Y. Esta es Y, acuérdense, f de x es igual a Y. Yo despejo, más bien aquí ya sustituyo y despejo X. Y determino qué valor no puede tomar Y. Y se supone que el valor que no puede tomar es 1. ¿Sí? Esa es una forma. La otra es verlo ya con mis asíntotas y ver la gráfica. Y ahí determino qué valor no puede tomar no puede tomar Y. ¿Sí? Y así es como trazo mi gráfica. Déjenme ver que por aquí ya debo de tener la función graficada. Entonces, se las muestro.
A ver, creo que era esta. Esta. Bien. Ahí está. Entonces, miren, antes de trazar su gráfica, ustedes, lo primerito que les recomiendo que hagan con su hoja milimétrica, esta es su hoja milimétrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Primero, trazar las asíntotas. Con color, el que ustedes quieran. Ya tengo mi asíntota vertical, ya tengo mi asíntota horizontal. Sí, que ya las determiné arriba, en lo que vimos. Lo siguiente, el punto de intersección resultó que nada más corta aquí, en el origen. ¿Sí? Ahí nada más corta. En este caso, porque puede ser en otro que sean en dos. ¿Sí? Ahora, yo aquí evalué un punto donde este punto que lo quise poner ahí, ¿no? Sí. Ese punto yo lo quise poner ahí, ¿no? ¿Sí? Cuando X vale 3, ¿cuánto vale Y? Pues también 3, ¿no? Es un punto extra. Pero pudo haber sido ese punto o pudo haber sido este, ¿no? Este. O cuando X vale 5, no sé. Sí, pero obviamente aquí lo puse, pero yo no sé si realmente es eso. Vamos a checar. Si X vale 4, pues aquí sería, pues sí coincidió. 4, y acá 4 menos 2 me da 2, entonces 4 entre 2 pues me da 2, y ahí pasó, coincidencialmente, ¿no? O sea, no puedo yo poner los puntos donde quiera, sino donde me dé evaluando aquí, en la función. Entonces aquí pues coincidió, ¿no? Qué padre, ¿no? ¿Sí? Entonces, si quiero que X valga 3, ¿cuánto vale Y? Pues aquí resulta que también vale 3, ¿no? Entonces yo ya tengo estos puntos. Ahora me baso en mi tabla. Si ustedes tienen una tabla como esta, me está diciendo que de menos infinito a 0 pasa por arriba del eje X. ¿Ah? Entonces, como sé que no puedo rebasar esta línea punteada, entonces mi gráfica va a venir casi tocando la línea punteada, va a pasar por el punto A y va a bajar sin tocar, obviamente, la otra línea, pero mi primer intervalo nada más es de 0, digo de menos infinito a 0, y me dice que es por arriba del eje X. Entonces, sé que va pegado aquí y luego toca aquí en A. Ese sería mi primer intervalo. El segundo intervalo me dice que va de 0 a 2 y que pasa por abajo del eje X. Ah, pues es cierto. De aquí, del A, pasa por abajo y se va a pegar a la asíntota, pero no la va a tocar. Entonces aquí trazo la continuidad de esta curva, ¿no? De esta rama. ¿Mm? Y luego me dice que hay otro intervalo, ¿no? Que es el que va de 2 a más infinito. Y ahí me dice que es por arriba, arriba del eje. Ajá. Pero nuevamente yo sé que no puedo rebasar las asíntotas. Entonces, con este punto auxiliar, yo voy a pegarme en esta asíntota vertical, me voy a ir pegadito, luego voy a tocar el punto B y luego me voy a bajar tocando, o casi tocando más bien,
esta otra asíntota. Y entonces lo que va a quedar finalmente va a ser esto. Y no necesité de tabular o de muchos puntos. Pues yo digo que sí vale la pena ponerlo, pero si alguien no lo quisiera poner, pues no lo pone, pero a lo mejor en vez de bajarlo aquí, a esta altura, lo baja más para acá, ¿no? Sí. Entonces, siempre es bueno tener un punto ahí extra, ¿no? Para que me diga exactamente o por dónde está pasando. Si no exactamente, pues aproximadamente. Uh-huh. Y con esta información yo ya puedo trazar mi gráfico, basado en mis asíntotas, en mis puntos de intersección y de ser necesario, pues un punto adicional, ¿no? Uh-huh. Y con eso, y con la tabla de signos, yo puedo trazar mi gráfico. Uh-huh. ¿Duda de esto? Y aquí ya evito estar haciendo una tabulación y estar tomando valores, ¿no? Sí, como un medio, un tercio, un cuarto. No, pues ya nada más sé que de aquí a aquí pasa por arriba, de acá a acá pasa por abajo. Y luego del otro lado, en el otro intervalo, pasa por arriba, pero sin pasar por las asíntotas, ¿no? Sí. Y entonces ahí ya tengo mi gráfico. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Disculpe, profe. Entonces, para los puntos adicionales, nada más es sustituirlos ahí en la... Sí, sustituirlos directamente en la función. Ah, ok. Ok, profe. Te digo, si tú pones por así decirlo, obviamente tienes que hacerlo después del intervalo. Estás en 2 y infinito. Pues voy a tomar el 3, o el 4, o el 5. ¿Sí? Si quiero en el otro intervalo, que es de 0 a 2, pues podría tomar a lo mejor este punto cuando x vale 1, ¿no? ¿Qué pasa cuando x vale 1? Pues va a quedar aquí 1, sustituyes aquí 1 y aquí 1, entonces te queda menos 1, ¿no? Entonces cuando x vale 1, y vale menos 1 y ahí te pones tu punto. Si quieres que sea más exacto por donde vas a pasar. O sea, tú puedes poner los puntos que quieras, pero obviamente te va a llevar más tiempo. Pero también te va a quedar más exacto. Uh-huh. ¿Sí queda claro? Entonces aquí Sí, profe. lo hacemos como en la clase pasada, que tabulábamos directamente, ¿no? Digo, hacíamos una tabla basado en la función y sustituyendo valores. Bien, pues esto es lo que les quería yo mostrar, el nuevo material que tengo. Este material, si no mal me acuerdo, por ahí vi que tenía 16, 17 páginas. Tiene 17 páginas, ¿no? Entonces, estuve yo pensando seriamente, debido al éxito no obtenido con el requisito para examen, que en el material anterior les puse 21 ejercicios hasta donde recuerdo, ¿sí? Y en este material son alrededor de 50. Más los ejemplos, ¿no? Todos estos son ejemplos. Ok, ahorita. ¿Qué dudas? Ok, nada más déjame checar rápidamente. 15, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 24. Sí, son como 47 ejercicios. ¿No? Entonces, pues si no hicieron 21,
Pues 47 menos, ¿no? Entonces, les decía a los compañeros que estoy pensando, pues, ver qué hago, porque no entendieron lo que es un requisito de examen. Sí. ¿En cuál ejercicio estábamos? ¿En este? ¿O en este? En este. ¿Qué duda? Bueno, depende de para qué eje quieres. Si quieres saber para el eje X, pones que f de x vale 0. O sea, tú tienes que partir de eso, que f de x vale 0. Y encuentras el valor de x. Eso siempre va a ser fijo. Ajá. Y aquí también. Si te voy a poner aquí, si f de x vale 0, ¿cuánto vale x? Y eso tú lo determinas. Pero no va a importar la función siempre. Esto en amarillo siempre va a ser fijo. Ajá. ¿Sale? Ajá. Para es tú lo que quieres saber en dónde intercepta. Entonces tú tienes que poner siempre que y vale 0 para x, para el eje x, y que y vale y que x vale 0 para el eje y. Siempre va a ser. Y bueno, es algo que les debieron haber enseñado desde primero del semestre, ¿eh? La forma de encontrar las intersecciones con los ejes. Viene siendo la ordenada al origen y la abscisa al origen. Ajá. Y algo revimos cuando vimos geometría analítica, ¿no? Sí. Entonces, así es como determino. Aquí pues no lo puse, porque se prevé que a estas alturas ustedes ya lo saben. Pero si no, tendrías que poner, si esto vale 0, y al despejar, x menos 2 multiplicado por 0, pues me va a dar 0. Y entonces, ¿cuánto vale x? Pues 0. Y es lo que determiné aquí. Ajá. Entonces, el punto de intercepción es x, que vale 0, y es el otro que yo propuse. Y para saber la intercepción con el eje Y, pues si x es 0, este yo ya lo propuse. ¿Cuánto vale f de x? Esto tú lo tienes que encontrar. ¿Sí? Entonces, si x vale 0, pues aquí pongo 0, aquí pongo 0, y 0 entre menos 2, pues me da 0, entonces f de x es 0. Ya lo determiné. ¿Y qué coordenadas me da aquí? Pues 0,0 otra vez. Entonces quiere decir que en este caso nada más el corte o la gráfica pasa por el origen, que es 0,0. Pero puede ser que pase por otros puntos, dependiendo de la función. Ajá. Pero la forma de ver las intersecciones, pues es dando valores a y para el eje x y dando valores a x para el eje y, pero dando valores de 0 siempre. Porque si no, no encontrarías la ordenada al origen ni la abscisa al origen. Encontrarías otro punto. Ajá, por donde está pasando la gráfica. Pero yo lo que quiero son puntos donde interceptes al eje X y donde interceptes al eje Y. ¿Sí queda claro? Uh-huh. Es como en una función lineal, ¿no? Por así decirlo. Voy a guardar esto. Una función lineal, ¿sí?
cualquiera. ¿Cuál es la abscisa y la ordenada del origen? Pues voy a sacar primero la intersección de la función con el eje X. Esa es la abscisa del origen. Y luego voy a sacar otra vez la intersección, aquí se checa, dice intersección, de la función con el eje Y. Y esa es la ordenada del origen. Y entonces si checas, pues aquí pasa por estos dos puntos. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale f de X? Y cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? Es lo mismo que estoy haciendo acá. Nada más que esto es para otra función. Esta es una función lineal y la que estoy trabajando ahorita es una función racional. Pero es lo mismo. Entonces, si tú checas, pues aquí, para ver la intersección con el eje X, Y ¿cuánto vale? 0. Aquí está. Y para ver la intersección con el eje Y, X ¿cuánto vale? 0. Son los valores que te digo que tú tienes fijos. Aquí. 0 y 0. Y ya lo sustituyes en la función y encuentras lo que está en verde. Pero resulta que lo que encuentro, pues, es lo mismo, tanto el eje X con el eje Y. Quiere decir que esa función nada más corta en el origen. ¿Sí? En el origen del plano cartesiano. ¿Sí queda claro? Son conceptos básicos, ¿eh? Pero desgraciadamente el alumno no retiene conocimientos, ¿sí? Entonces, pues se le generan dudas y luego a veces lagunas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, usted preguntó, pero y el que no pregunta, peor. ¿Sí queda claro? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Exactamente, la misma gata, nada más que revolcada. Bien. Y bueno, ¿qué uso? ¿Para qué me interesa el eje de las X? Porque es el valor que toma el dominio. Y entonces, si X vale 0, pues tomo ahí mi primer punto, 0. Pues te checas, nada más es en el eje de las X. ¿Por qué? Porque me interesa el dominio. Ajá. ¿Y qué otro valor encontré de X acá? 2. X igual a 2. Pues ese es el que tomo acá. Aquí puse un 2. Entonces, con esa información yo saco mis intervalos. Va a ir de menos infinito a 0, pero no siempre va a ser de menos infinito a 0. Depende de lo que te dio acá arriba. Y lo que te dio acá arriba. Sí, porque el alumno luego todo quiere repetir, ¿no? Y no, es lo que te dé acá. ¿Sí? Entonces, si aquí fuera 3, pues acá sería de 0 a 3. Si aquí me hubiera dado para Y 0 y para X un medio, pues entonces sería de menos infinito a un medio. ¿Sí? Por eso tengo que primero determinar mis intervalos. ¿Dónde están mis intervalos? ¿Qué valores conozco? Pues 0 y 2. Y de ahí formo mis intervalos. Uno va a ir de menos infinito a este valor que tengo y el otro va a ir de 0 a 2 y el tercero va a ir de 2 a más infinito. Y ya tengo mis 3 intervalos. ¿Sí queda claro? Profe, bueno, es que a mí no me quedó muy claro cómo
Bueno, ¿cómo determinamos si las asíntotas son verticales u horizontales? Las verticales no tienen pierde, ¿sí? Las verticales, si aquí obtienes que X vale A, la asíntota va a ser X menos A, XA. A puede ser cualquier número. Entonces no hay pierde. ¿Y cómo encuentras A? Pues son los valores que no puede tomar la variable X, porque eso hace que se anule el denominador. ¿Sí? Y así es como encuentro la asíntota vertical. Y la horizontal, pues te estoy dando una receta de cocina donde te dice, son 3 casos básicos. La oblicua no la vamos a usar. Esto pues nada más te da una explicación. Aquí te dice que la horizontal, pues es X igual a A, ¿no? Donde A es el que hace que valga 0, pues entonces ya la encontré. ¿Sí? Para las horizontales, pues nada más hay 3 casos. ¿Sí? Este y este. Y es igual a M entre N, y es igual a 0, y no tiene asíntota horizontal. Esa es una forma de sacar. Ya es como un resumen de algo que vieron que eso daba y así lo pusieron. ¿Sí? Entonces, pues no hay pierde ya si el grado del numerador es menor que el del denominador, sé que tiene una y igual a 0. Si el grado del numerador y el denominador son de lo mismo, pues hay una asíntota en M entre N y ya les expliqué cuál es el M y cuál es los coeficientes. Si el grado de P de X es mayor que el de Q de X, entonces no tiene asíntotas horizontales. No hay pierde. En el ejemplo, ¿qué pasó? Son del mismo grado. Entonces, ¿cuál lo sé? Aquí lo copié. Este es uno de arriba. ¿Por qué Y es igual a 1? Pues porque aquí tengo 1, que este es M, y este es 1, que es N, y M entre N, pues es 1 entre 1, y 1 entre 1 me da 1, por eso Y vale 1. ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí, profe. Gracias. Cambiar esto. Entonces no hay pierde. Si aquí tuviera que lo que anula es menos 2 y 2, entonces tengo dos asíntotas. Una en X igual a 2 y otra en X igual a menos 2. ¿Sí? Pero no, aquí nada más es X igual a 2. Es una. ¿Sí? Es una sola asíntota vertical. Pero si tengo dos, pues hay dos asíntotas verticales. ¿Sí? Y si tengo una sola asíntota vertical, pues voy a tener dos ramas. Si tengo dos, voy a tener tres ramas. ¿Sí? Que son los clásicos. Entonces, pues ahí tú ya determinas también el número de ramas, dependiendo de tu número de asíntotas. Ajá. Sí, y en este caso, pues ya lo quité, pero creo que era esta. Tengo una asíntota vertical, tengo dos ramas, ¿no?
Esta primera es una rama, la de la izquierda, y esta es otra rama, la de la derecha. Y en el ejemplo que vimos la clase pasada, tenía dos asíntotas verticales y tenía 3 ramas. ¿Sí? Pero les digo, ustedes tienen que ir reteniendo lo que se ve. ¿Sí? Porque si no nos perdemos. Ajá. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok. Bien. Entonces, pues ya tengo la forma de sacar básicamente todo lo que me piden. Y aquí, determino el codominio por último y sé que Y puede tomar cualquier valor excepto el 1. ¿Sí? Y suponen que aquí lo ven. Aquí esta es una asíntota. Entonces quiere decir que la función no toma valores en 1, porque nunca lo va a cruzar. Por ahí no pasa. Entonces, ¿cuál es mi dominio? Todos los reales excepto el 2. ¿Cuál es mi codominio? Todos los reales excepto el 1. Pero no siempre es así. A veces el dominio, perdón, el codominio, puede ser no un punto, bueno, no un solo valor, sino un intervalo de varios valores. ¿Sí? Entonces, depende de su función, depende de lo que les den. ¿Sale? Y ese ejemplo pues ya lo vimos la clase pasada. Bien. Déjenme ver funciones racionales de desplazamiento. Bueno, miren, les pedí a mis alumnos de la mañana, al primer grupo, que me despejara de aquí, que me despejara Y. Les di 20 minutos, pues luego ya les pregunté, no me contestaban, les digo, bueno, les doy otros 10. Al término de la media hora, no pudieron despejar. Entonces, hagan de cuenta que esta f de x es y. Parece que la podemos poner de las dos formas. Entonces, en vez de f de x, le voy a poner y. Lo que les pedí fue que despejaran x y vieran el valor que no puede tomar y. Ajá. Esta es otra forma de obtener el codominio. Ajá. Y bueno, pues le digo, no pudieron. ¿Qué se necesita? Álgebra elemental. Saber despejar. Bien, a ver si pueden. Les doy pues 10 minutos, ya no 20, porque si no perdemos la clase, ¿no? 10 minutos, no se tardan mucho si saben despejar. ¿Sí? Despejen de aquí la variable x. Les doy 10 minutitos.
¿Ya quedó? Bien, les muestro por aquí ahorita se me ocurrió hacerles lo de la intersección con los ejes. Ahí está. Entonces, si f de x es 0, tengo que encontrar x. Tomo la función, sustituyo f de x por 0. Obviamente, al pasar el denominador multiplicado por 0, pues va a dar 0. Y entonces x vale 0. Y si x vale 0, pues el punto de intersección con el eje es 0,0. Y para el eje y, les decía que esto pues ya está estipulado, esto siempre lo tienen que poner. Si x vale 0, ¿cuánto vale f de x? Pues es lo que ustedes tienen que buscar. ¿Sale? Entonces, sustituyen este valor. Esa es la función original. En donde hay x sustituyo. Aquí no lo voy a hacer en este, aunque también debería. Pero para que quede como f de x, ¿no? Sustituyo. Hago las operaciones que se indican. Y 0 entre menos 2, pues me da 0. Entonces f de x vale 0. Y si f de x vale 0, pues yo ya lo encontré, ¿no? Y ya está. Sí. Ya lo encontré. Y acá lo que tengo que encontrar, pues es x. Ya lo encontré. Y lo que me dieron de origen, pues fue lo que está en amarillo. Aquí lo que me dieron de origen, pues es lo que está de amarillo. Y entonces, aquí me indica que la función nada más pasa por el origen, 0,0. Pero puede ser que pase aquí por uno y acá por otro. ¿Sí? En este ejemplo no. Y bueno, lo que no pudieron hacer, ni ustedes ni el grupo anterior, ¿sí? Pues despejar algo que es secundaria. Todo esto lo aprendí yo en la secundaria. Y entonces yo pretender que el alumno haga esto, pues no. Podría tardarme todo un semestre a lo mejor y no lograr que el alumno haga esto, ¿no? Entonces, pues háganlo de la otra forma, como lo calculamos ya. Pero aquí si ustedes hacen el despeje, ya despeje X, aquí está. Veo qué valor no puede tomar Y. Y Y no puede tomar el valor de 1, porque si fuera 1,
Menos 1 me va a dar 0 y la división entre 0 no está definida. ¿Sí? Entonces, ya con eso encuentro el codominio. El codominio son todos los reales excepto el 1. Imagínense que esto se complica, ¿no? Que esto es a la x cuadrada, ¿no? Menos 2. No, pues ya. Con eso los mato. Si no pueden con una lineal, con una cuadrática, con una de cúbica, pues menos. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues que lo saquen de la otra manera, como ya se los mostré. ¿Sale? ¿Duda hasta aquí? Bien, si no hay más duda, pues háganse un ejercicio completo. Déjenme guardar esto. Bien, ojo, esto es... Okay. Este fue el primer ejercicio. Este que les voy a dejar es la misma gata, nada más que revolcada. ¿Sí? Todo lo que hice aquí ya lo puse nada más, pero es lo que tenían que haber hecho, el despeje que acabo de mostrar, para sacar el codominio, ¿no? Sí. Y aquí, ¿cómo lo determiné? Pues con mi gráfica, ¿no? ¿Qué valor no puede tomar Y? Pues aquí está, 1. Pero les vuelvo a repetir, depende de la función. Puede ser que sea nada más un número o puede ser que sea todo un intervalo. Entonces, no podemos generalizar. Entonces voy a pasar al ejercicio que quiero que hagan. Nada más cambié el menos por el más. Entonces, ustedes tienen que hacer estos 8 pasos. Ajá. Ahora con esto. Les quito este para que lo vean bien. Pues en el tiempo que resta intenten hacerlo y me lo muestran. Tienen casi 35 minutos. ¿Sale? Cuando terminen levantan su manita y lo checamos.
¿Ya quedó? Qué bonito, lindo. Todavía no. Bien, voy a aplicar el examen en mi siguiente grupo. Envíenmelo de tarea, de favor, antes de la medianoche.